cómo cada vez se establecen, relacionados básicamente con personas jurídicas, normas de cuidado, normas de vigilancia. Se vienen a sancionar a todas aquellas que no cumplen con esos estándares, con esas normas de compliance, para que puedan ser exigidas responsabilidad frente a ese primer polo de la discusión de hasta dónde la eficacia y para qué la eficacia, nos damos cuenta que en el otro lado de la balanza nos encontramos del proceso penal. A pesar de que en España no tengamos un código de proceso penal, una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI, lo que sí tenemos es una Constitución que está sembrada de importantísimos derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, no tenemos nada más que ver, entre otras, las garantías que yo os señalo, como tutela judicial efectiva, como presunción de inocencia, como derecho de defensa, como genéricamente derecho a un proceso con todas las garantías, para ver cómo muchos de esos excesos o inquietudes del legislador tratando de aumentar las dosis de eficacia del sistema penal tienen que ser limitadas por parte de esas garantías. A ver, que esto quiere que me calle. Y en segundo lugar, lo que también nos tenemos que dar cuenta es que, lógicamente, para hacer frente a conductas como la corrupción, como el fraude, como el crimen organizado, como el blanqueo de capitales, cada vez es más necesaria la cooperación internacional. Y en el diseño, como decía ayer el profesor Fofani, de mecanismos preventivos y represivos en esta materia, algo importantísimo, si no queremos que fracasen, es que se respeten las tradiciones jurídicas de los distintos países. Han fracasado los distintos intentos, de reformas en esta materia, fundamentalmente en la Unión Europea, cuando ha tratado de imponerse la posición mayoritaria o podríamos decir, los sistemas de los países más dominantes desde el punto de vista político. Por lo tanto, es un denominador común si cogemos el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y lo veremos dentro de unos instantes cuando hablemos de ese Ministerio Público Europeo, de esa Fiscalía Europea Anticorrupción, esa clave importantísima: respeto a las tradiciones jurídicas de los distintos países. Y además se utiliza una frase que yo hoy os tengo recogidas, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel del Consejo de Europa, como a nivel de la OEA, como a nivel de Naciones Unidas. Se utiliza cada vez esa frase de unidos por la diversidad. Por lo tanto, hay que hacer fuerza y hay que aprovechar justamente esa diversidad para tratar de buscar los puntos en común. Y la tercera reflexión con carácter general que os quería plantear es, lógicamente, cuál es el panorama español, porque todas las reflexiones anteriores, en mayor o menor medida, son predicables de cualquiera de vuestros ordenamientos jurídicos. Con mayor o menor incidencia ha habido cambios procesales, pero esa patología que yo os he descrito y esa tensión permanente entre eficacia y garantía está presente en todos ellos. Claro, en el caso español, como yo os decía, el gran desideratum es tener un código de proceso penal del siglo XXI. El gobierno anterior, en el mes de julio, sacó a la luz un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, pero como el presidente convocó elecciones generales, ese proyecto se metió en el cajón, o mejor dicho, se metió en la máquina de picar papel, como ha cambiado el gobierno, como ha cambiado la tendencia política en nuestro país. Se ha nombrado una comisión para elaborar, compuesta por jueces, por fiscales, por algún catedrático de procesal, para elaborar un nuevo código de proceso penal, y por lo tanto seguimos a la espera de que haya ese nuevo código de proceso penal, esa nueva ley de enjuiciamiento criminal. Hasta entonces, y para interpretar y salir adelante en esta situación que yo os describía, hay algunos puntos importantes. En primer lugar, en España las normas procesales, y yo os lo comentaba antes, tienen que ser analizadas desde la Constitución. Esa Constitución no solo mirada en términos estáticos, sino la aplicación que se hace de las mismas por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Ya hemos visto que en materia de corrupción son importantísimas las tendencias que hay en esta materia, en aspectos como la prueba, en aspectos como garantías procesales en el enjuiciamiento, como en la utilización del derecho de defensa. Os pongo dos ejemplos de los más recientes. El papel de los abogados, como yo antes os decía, en materia de corrupción, en materia de blanqueo. Os recordaréis todos, porque lo hemos trabajado en clase, la sentencia con la que se condenó al juez Baltasar Garzón. El punto de inflexión básico y fundamental era justamente ese derecho de defensa. No la práctica concreta de unas determinadas intervenciones, sino el valor jurídico que se le da en nuestro sistema jurídico al derecho de defensa. Otro elemento importante son esos compromisos internacionales que yo antes os comentaba y que han sido objeto de análisis en el máster y en intervenciones de ayer. Y claro, hay que recordar tres elementos importantísimos que condicionan lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, ver cuál es su carácter vinculante, porque vuelvo a decir, muchas de las normas que existen a nivel internacional no son normas de derecho imperativo, son soft law.
incluso en algunas situaciones, no dejan de ser peajes jurídicos que se imponen a los países para incorporarse a determinados organismos internacionales. Vosotros recordaréis que lo hemos comentado, por ejemplo, con relación a la OCDE, para que Chile se incorporara hace 2 años a la OCDE o para que Colombia esté ahora mismo en las tratativas para incorporarse, entre otras cuestiones, obliga a que los distintos países se incorporen o implementen la Convención de la OCDE del año 97 sobre corrupción en transacciones comerciales internacionales. Por lo tanto, no solo son desideratu, no solo son textos internacionales que son recomendables desde el punto de vista de su construcción, sino que son obligatorios para incorporarse a distintos organismos internacionales. En segundo lugar, todos somos conscientes, por lo que representa España y en el ámbito de la Unión Europea, los distintos pasos que se han producido desde el punto de vista de la creación de un espacio judicial europeo en el que se engarza esa Fiscalía Europea Anticorrupción. Se ha pasado de unos momentos donde el principio básico era la asimilación, a unos momentos donde se pretendió la armonización legislativa y ahora simple y llanamente lo que se pretende en los artículos 81 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es una aproximación entre los distintos ordenamientos jurídicos, tanto en el campo penal como en el campo procesal penal. Y el tercer elemento que siempre ha estado presente desde el reforzamiento importante de la Unión Europea es esa cooperación policial y judicial en el ámbito del combate a la corrupción en todos los niveles. También de lo que nos damos cuenta es que nuestra ley de enjuiciamiento criminal está operando cada vez más en esas reformas puntuales una selección de las conductas. Y esa selección de las conductas muchas veces vienen impuestas por esos compromisos internacionales. Los compromisos internacionales de los últimos años, ¿qué es lo que piden? Prestar especial atención, reforzar los esfuerzos en la prevención y persecución de aquellas conductas delictivas que sean graves y que tengan dimensión transfronteriza. A eso se dedica fundamentalmente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en ese catálogo ocupan un lugar preeminente el fraude y la corrupción. En segundo lugar, como yo señalo, también ocupan una selección importante desde el punto de vista de mecanismos alternativos la pequeña y mediana criminalidad. El campo de actuación del principio de oportunidad, el campo de actuación o la entrada en el ámbito penal, que sería otro punto importante de reflexión de la mediación, sería justamente ese ámbito delictivo. Por lo tanto, os vais dando cuenta, como en esa tensión de eficacia y garantía que yo antes os planteaba, lo que se va pidiendo es que los limitados recursos que se ponen en la Administración de Justicia se dediquen a determinadas formas delictivas y que por medio de las tipificaciones penales o por medio de los instrumentos procesales, otros ámbitos delictivos de pequeña y mediana entidad sean resueltos con otros expedientes mucho más flexibles, mucho más atenuados y que permitan descongestionar la Administración de Justicia. Y el tercer ámbito donde podemos referir esa selección de conductas y que tiene trascendencia orgánica es el hacer frente a determinadas formas delictivas. ¿Por qué? Porque si cogemos, por ejemplo, y lo veremos en un instante, la plantilla del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal, más que los órganos jurisdiccionales, se ha ido especializando en los últimos años. Y no solo, que es lo más significativo, ha provocado que tengamos una Fiscalía Antidroga o una Fiscalía Anticorrupción y contra el crimen organizado. Tenemos unidades especializadas o fiscalías coordinadoras en otros ámbitos como violencia doméstica, como delincuencia informática, como seguridad vial, como seguridad y higiene en el trabajo, como vigilancia penitenciaria, etc. Por lo tanto, nos damos cuenta, insisto, que es utópico pensar a día de hoy que en el campo procesal hay un único modelo, una única forma de actuar, que todos y cada uno de los sujetos implicados, fundamentalmente el Ministerio Público, tiene un único patrón de actuación. Y también lo que nos damos cuenta, y os lo decía, es que todas estas modificaciones operadas desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del desarrollo de los procedimientos tienen traslación al campo orgánico. Es un denominador común en los últimos años el crecimiento exponencial de las funciones de la policía, de las unidades de apoyo, de los cuerpos administrativos, fundamentalmente con el elemento de la especialización. Y aquí sí hay que tirar, o sí hay que pegar un tirón de orejas al legislador español, porque mientras que
Ha crecido bastante la especialización por parte de la policía y sobre todo se ha desarrollado la especialización por parte del Ministerio Público y el Ministerio Fiscal. No ha sido igual ese crecimiento en el ámbito de los órganos jurisdiccionales. Todos habréis visto en los últimos días como en un plenario en la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal o los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo que están pidiendo al Ministro de Justicia es justamente que incremente las funciones y el ámbito competencial de la Audiencia Nacional, porque lógicamente se está quedando sin competencia. La Audiencia Nacional, órgano absolutamente puesto en tela de juicio y que, entre comillas, justificaba su actuación por los actos terroristas, a día de hoy se está quedando prácticamente sin competencias al, afortunadamente, estar más apaciguado, más limitada la actuación de las actuaciones terroristas. Y algo que es importantísimo es que no solo podemos identificar las consecuencias orgánicas en policías, fiscales y jueces, sino que también tenemos que trasladarlos a otros intervinientes, como unidades de inteligencia financiera, como los órganos de recuperación de activos, como la agencia tributaria, como la Administración General del Estado. Todos sabéis, y lo hemos comentado en clase, cómo en materia de persecución de la corrupción, a través de unidades adscritas, todos estos órganos administrativos cumplen un papel fundamental en esta materia. Hecho este repaso general y ahora de forma muchísimo más rápida, lo que os voy a plantear es cómo de manera particular el Ministerio Público en términos generales y específicamente en el caso español cumple determinadas funciones o determinados papeles en el desempeño de ese nuevo modelo. En primer término, a diferencia de lo que sucede con el Poder Judicial, el Ministerio Público en España y en el resto de países tiene una mejor imagen pública, es mucho más cercana a nivel del ciudadano. De hecho, la valoración que tiene en España la Fiscalía Anticorrupción está muy por encima de cualquiera del resto de los órganos jurisdiccionales. En segundo lugar, como yo os decía, la evolución desde el punto de vista orgánico se ha producido más en el campo del Ministerio Fiscal que en el campo de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la persecución de la corrupción, esa adaptación no solo por la Fiscalía Anticorrupción, sino también por la Fiscalía de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, cumple un papel importantísimo en nuestro país. El referente, entonces, será a lo que sucede, y lo veremos dentro de un instante, a nivel europeo con la creación de ese Ministerio Público Europeo. En tercer lugar, el Ministerio Público sí tiene perfectamente claro, y ahí se han operado reformas importantísimas en los últimos años, en invertir en especialización y en coordinación. También es un hecho innegable que se ha convertido en el referente básico en materia de cooperación internacional, que incluso desde el punto de vista del derecho comparado, en todos los países y en las posiciones supranacionales, el Ministerio Público es el punto referente tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel iberoamericano. Podemos poner dos ejemplos: el Ministerio Público Europeo, del que hablaremos en un instante, o el caso de Iberred como mecanismo de coordinación internacional en el ámbito iberoamericano. Pero algo importantísimo, muchas veces cuando se habla de que el rol fundamental lo tiene el Ministerio Público, a veces se olvida que no solo consiste en reformar lo que es el Ministerio Fiscal y en definir su rol, como el tomar otro tipo de decisiones importantísimas en España, como básicamente qué sucede con el resto de acusaciones. Como todos sabéis, una de las características del proceso penal español es que en España no solo acusa, o mejor dicho, no solo puede acusar el Ministerio Fiscal. Y muchos de esos asuntos que en los últimos meses han ocupado la palestra pública en materia de corrupción, quien ha tenido detrás es una acusación popular o una acusación particular, incluso con una posición discrepante por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, en ese diseño institucional, ojo, porque no solo hay que pensar qué posición ocupa el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, sino también qué papel le damos a esas acusaciones privadas, incluso qué papel va a desempeñar en los procedimientos alternativos, qué papel va a ocupar la protección a la víctima, qué uso va a poder hacer del principio de oportunidad. Algo que, como ya antes os decía, en esos dos ejemplos paradigmáticos, en el de la folclórica y en el caso del yerno del rey, es algo que está en los medios de comunicación y que provoca en algunos sectores alarma social importante. ¿Hasta qué punto, insisto, se pueden negociar o se pueden llegar a acuerdos por parte de la Fiscalía en esta materia? Y claro, para llevarlo a cabo, todos los países, y a partir de los postulados de la Constitución, vienen adoptando distintas reformas que pasan por elementos como los que yo ahí os tengo señalado. Incrementar la independencia y la imparcialidad, la capacitación y la formación permanente, apostar también por la unidad que dé igualdad y seguridad jurídica. Uno de los problemas que hay ahora mismo en España es que, aunque el Ministerio Fiscal tiene como principio de organización básico el de su unidad, su intervención en un proceso penal ordinario
o su intervención en unos juicios rápidos, o su intervención en el ámbito de menores, o su intervención en el proceso ante el Tribunal del Jurado, no es exactamente la misma. Por lo tanto, insisto, habrá que definir perfectamente su rol y su concreción práctica en cada uno de los procedimientos. Y sin olvidar dos elementos fundamentales. El Ministerio Fiscal, por mucho que la tendencia mayoritaria en vuestros países haya apostado por encomendarle la fase de investigación, el Ministerio Fiscal siempre va a tener que estar controlado, supervisado por parte de un órgano jurisdiccional. Por mucho que se diga que muchas de las actuaciones que tienen lugar con carácter previo al juicio oral pueden tener carácter administrativo, se les puede encomendar al Ministerio Público todo lo que conlleve control de legalidad, supervisión de medidas restrictivas de derechos fundamentales, es necesario que sean adoptadas por parte de los órganos jurisdiccionales. Y el segundo punto importante, yo os lo apuntaba, tanto básicamente en materia de corrupción como en otros ámbitos, y ahí hay más experiencias en algunos de vuestros países en materia de narcotráfico, se pide que el Ministerio Fiscal cumpla también importantes funciones preventivas. Para el final, y para no entretenerme mucho más, el referente importante que está condicionando a día de hoy la discusión de ese nuevo Código de Proceso Penal, de esa Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XXI, son muchos de los postulados que se encuentran recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a partir de la redacción que se le dio en el Tratado de Lisboa del año 2009. ¿Por qué? Porque en ese Tratado de Lisboa se recogen muchas de esas ideas que con carácter general yo os he ido señalando y que han venido siendo consecuencia necesaria de todas esas falencias que se han ido apreciando en los últimos años. De lo que nos damos cuenta que es que la construcción y la definición de un rol de un sujeto tan importante como ese Ministerio Público Europeo no es una cuestión puntual. Ahí os señalo cómo ha habido muchos intentos desde finales de los años 90 con un corpus juris en materia de protección de los intereses financieros comunitarios, con un libro verde, incluso con el proyecto de Constitución Europea. Incluso España ha tenido un papel importantísimo cuando en el año 2010 ocupó la presidencia de la Unión Europea en esta materia. Lo más importante para poderos destacar es que cuando se habla de la creación de esa Fiscalía Europea, que luego se ha tomado como modelo y referente en los distintos países, son tres ideas importantes. En primer lugar, tiene que ser un Ministerio Público eficiente en su trabajo. En segundo lugar, que sea simple en su estructura. Y en tercer lugar, que sea prudente, que sea meditada su implantación en los distintos ordenamientos jurídicos. Y aquí es donde vuelve a poner el dedo en la llaga el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hay que respetar las tradiciones jurídicas de los distintos países. No olvidéis que todos los procesos de integración en la Unión Europea está más asentado, pero todos sabéis los movimientos que en esta materia se están desarrollando en el Mercosur, en los países de la región andina, en países centroamericanos, o incluso el papel fundamental que en las últimas semanas ha tomado México como referente en materia de combate a la corrupción, al crimen organizado para toda América Latina. Lo importantísimo es el principio de confianza mutua. Por lo tanto, estamos hablando de asimetrías de ordenamientos jurídicos, de pluralidad de ordenamientos, de diferentes tradiciones, constituciones, órganos, normas. Lo importante, insisto, el punto de partida es mejorar y crecer a partir de esa confianza mutua. De manera absolutamente puntual, ese Ministerio Público Europeo se dice que tiene que estar organizado a partir de una estructura similar a la que en España tiene la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, si analizáis los documentos que han llevado a la concreción de ese artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se toma como modelo la Fiscalía Anticorrupción española, es decir, una fiscalía que está centralizada desde el punto de vista de su construcción básica en un determinado punto, pero que luego funciona en un sistema en red a través de lo que se denominan, en este caso, fiscales adjuntos, en el caso de España, fiscales adscritos en diversas fiscalías, denominados fiscales delegados, y que tienen desde el punto de vista de la organización un problema importante. El problema importante que se da en España en la Fiscalía Anticorrupción y que se da en ese modelo de Fiscalía Europea es la doble dependencia, porque son fiscales, en el caso europeo, que dependen tanto de la Fiscalía Nacional como, en este caso, del ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, esa doble dependencia y hasta qué punto deben proteger la soberanía y los intereses de su país es un problema importante. El ámbito de actuación de esa Fiscalía Europea Anticorrupción y en combate al fraude
está señalada en principio en esa selección de conductas que yo antes os decía, delincuencia grave con dimensión transfronteriza, pero básicamente el punto referencial que ha motivado su construcción es el combate al fraude, a la corrupción y al blanqueo de capitales. Y desde el punto de vista de su actuación procesal se focaliza en 3 elementos: investigación, ejercicio de la acción penal y mantenimiento del procedimiento con pocas escapatorias o con pocas alternativas para el principio de oportunidad. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del modelo, las similitudes con lo que tenéis vosotros en vuestros países, con lo que tenéis a partir de constituciones, como en el caso de la colombiana, en el caso de la brasileña, en el caso de la mexicana, es bastante similar y, sobre todo, si os dais cuenta, en el conjunto de datos y de elementos que yo ahí os planteo, el gran caballo de batalla, o mejor dicho, los 2 grandes caballos de batalla, se focalizan en 2 puntos. ¿Quién controla ese fiscal? Porque el problema siempre con relación al Ministerio Fiscal no es cómo se organiza, no es dónde se ubica, sino si es más o menos autónomo, si es más o menos independiente. Por lo tanto, el primer caballo de batalla es quién controla los actos que lleve a cabo ese Ministerio Fiscal. En el caso de la Fiscalía Europea, si tienen que ser órganos nacionales o órganos comunitarios, y el segundo problema básico y fundamental es luego quién va a desarrollar el enjuiciamiento. Porque no olvidemos que el Ministerio Público Europeo es una solución orgánica que tiene que ser acompañada, como os decía desde el comienzo, de normas de procedimiento. Esas normas de procedimiento obligarán a determinar en asuntos transfronterizos, como sucede básicamente en los que ocupan a los casos de corrupción, de blanqueo, de crimen organizado, cuáles son los tribunales nacionales competentes para llevar a cabo el enjuiciamiento de este tipo de conductas. Para concluir, algunas cuestiones importantes. La primera de ellas, volver a insistir, y yo creo que ese es un denominador común en todo el máster y en todo el posgrado, cómo el proceso penal también tiene un papel importante que cumplir como instrumento de política criminal. Por lo tanto, esa disociación que antes decíamos entre el penal y el procesal a día de hoy no tiene justificación. En segundo lugar, ese matrimonio penal y procesal tiene que ser llevado a la práctica a través de las distintas acciones legislativas y que se hagan de manera coordinada y de manera meditada. Por lo tanto, no tiene justificación, como yo antes os ponía el ejemplo de la responsabilidad de personas jurídicas, que no se puedan llevar a cabo reformas en el ámbito sustantivo que no cuentan con instrumentos procesales adecuados. En tercer lugar, algo importantísimo es que hay que definir cuál es el rol que ocupan los distintos operadores jurídicos y, desde este punto de vista, a todas luces, el papel fundamental lo tiene el Ministerio Fiscal. Yo recuerdo como en el caso italiano de Tangentopoli, de Manos Limpias, de los años 90, se hablaba en toda la literatura de la revolución de los fiscales. Por lo tanto, si hemos dicho que el gran problema en la persecución de la corrupción es un problema de prueba, lo básico y determinante es lo que se haga en la fase de investigación, porque si no, o no se llega a la fase de juicio oral, o cuando llegamos a la fase de juicio oral llegamos absolutamente desprovistos de armas y bagajes y, por lo tanto, al final, sentencias absolutorias o otro tipo de mecanismos que evaden la responsabilidad. Algo también importantísimo es que el rol que tiene que ocupar el Ministerio Público es consecuencia de una transición y una evolución del modelo en los distintos países. Siempre el punto de referencia en esta materia, y habría sido bueno que hubiera podido estar hoy todavía con nosotros Luigi Fofani para exponéroslo en clase. Yo ya os he hablado que siempre el referente extremo desde el punto de vista de la independencia y autonomía máxima es el modelo del Ministerio Público italiano, pero hasta llegar a ese extremo todos los países lo que hacen es ir progresivamente adecuándose a ese modelo. En el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal española, ese que os dije que salió el año pasado, en el mes de julio, se apostaba por un Ministerio Público más independiente y responsable de la fase de investigación. En las directrices que se aprobaron en el Boletín Oficial del Estado para el nuevo Código de Proceso Penal, el Gobierno actual apuesta por matizar bastante esos dos elementos, tanto su independencia, por lo tanto, bastante similar a lo que tenemos a día de hoy, y por otro lado, una participación bastante limitada en la fase de investigación. Por lo tanto, este es uno de los elementos que permite testar más adecuadamente cómo es esa evolución normativa en cada uno de los países. Otro elemento importante y que siempre destaco es que de nada vale que se produzcan cambios normativos si no se producen cambios en las personas, y para eso la capacitación, el reciclaje es absolutamente importante. Hemos comentado en algunos momentos cómo el fracaso
de las reformas de los sistemas acusatorios en muchos de vuestros países vienen provocados porque todos los esfuerzos se depositaron en aprobar nuevos códigos de proceso penal, pero en la práctica los fiscales siguen actuando como si fueran jueces de instrucción. Por lo tanto, ojo, porque hay que combinar normas más personas y actitudes de esas personas. Algo también básico y que se suele olvidar es que todas estas reformas no salen gratis. Igual que antes comentaba el profesor Verdugo con relación a la universidad, de que cada día se quieren profesores más baratos, cuanto más cualificados mejor, pero cuanto más baratos también mejor. También en materia de administración de justicia hay que ser conscientes que tener operadores jurídicos del máximo nivel que traten de contrarrestar la actuación delictiva, sobre todo en estas formas delictivas, evidentemente obliga a que esa política de coste cero que está presente en todos los ámbitos y sobre todo en situaciones coyunturales de crisis económica como la actual, son absolutamente complicadas. Otro elemento básico y fundamental, la voluntad política. Siempre se habla de, en el caso del tema que hemos abordado, que el Ministerio Fiscal ocupa el papel clave. Siempre los partidos políticos, cuando están en la oposición, critican al gobierno que está al mando del país, porque básicamente controla o tiene bajo su mando al Ministerio Público, fundamentalmente por lo que representa en la persecución de este tipo de hechos delictivos, pero cuando esos mismos dirigentes llegan al poder, justamente hacen lo mismo que criticaban cuando estaban en la oposición. Y en última instancia, yo creo que lo que hay que combinar es, en toda actuación, y específicamente en materia de corrupción, la combinación mágica entre una justicia y una administración de justicia que sea rápida, pero que también cumpla determinadas garantías. Por lo tanto, como ya vimos en clase cuando comentamos esa sentencia del magistrado Garzón, hay que tener cuidado porque una cuestión es el análisis, podemos decir, simbólico, y el análisis mediático y el análisis político y el análisis de oportunidad que se puedan hacer de determinados planteamientos o determinadas resoluciones judiciales, y otro es el análisis que podamos hacer en materia de técnica jurídica. Por lo tanto, si antes yo recomendaba como técnica básica una lectura constitucional del proceso penal, también en esta medida, en la definición de cuáles son los mecanismos preventivos y represivos que debe adoptar cada uno de los países, ese planteamiento en origen garantista tiene que estar presente. Y si me lo permitís, termino con esa frase de Fukuyama que yo creo que representa básicamente en lo que nosotros estamos empeñados, y es que, como él dice, no existen reglas universalmente válidas para el diseño institucional y, por lo tanto, en el campo de la administración pública necesariamente estamos más ante un arte que ante una ciencia. Por lo tanto, lo que hacen todos los países, lo que hacemos incluso los profesores o los operadores en la interpretación de esas normas, es un arte, es un uso individual, es una interpretación muy particular y, por lo tanto, podemos decir que en la práctica todos los modelos valen. Lo que es predicable o lo que es exigible es que esos modelos funcionen. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición cuando el señor director lo diga.